¿Alguna vez te has preguntado si la cremación es un pecado a los ojos de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con la resurrección si el cuerpo ha sido reducido a cenizas? Estas preguntas no son superficiales, son inquietudes profundas que tocan lo más sagrado de nuestra fe. Detrás de ellas se esconden temores, dudas y anhelos, porque para quienes creemos en la resurrección, no es fácil aceptar que el cuerpo, ese templo que Dios formó con sus propias manos, pueda terminar en cenizas, y mucho menos es fácil aceptar que al elegir ese camino podríamos estar deshonrando sin saberlo una promesa eterna. Y si te dijera que estas preguntas tienen respuestas más profundas de lo que imaginas, respuestas que no solo están escritas en la Biblia, sino también escondidas en los símbolos, en las decisiones de los patriarcas y en el ejemplo mismo de Jesús. Respuestas que pueden transformar tu manera de entender la muerte y la vida y que pueden traer paz a tu alma si has perdido a alguien o si estás considerando esta decisión para ti. Y si te dijera que hay un principio espiritual que ha sido olvidado por muchos creyentes, un principio que te hará entender por qué Dios trató el cuerpo humano con tanta reverencia, incluso después de la muerte, y por qué el acto de enterrar no era solo una costumbre, sino una declaración de fe, una semilla de esperanza sembrada en la tierra, esperando brotar en gloria el día de la resurrección. Este video no es una opinión humana, tampoco es una imposición religiosa. Es una búsqueda sincera en la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo para encontrar discernimiento en medio de una pregunta que cada día más cristianos se hacen. Vamos a caminar juntos por las Escrituras, desde Génesis hasta los Evangelios, desde los profetas hasta las cartas del apóstol Pablo. Y en ese camino descubriremos verdades que han sido ignoradas, símbolos que han sido malinterpretados y enseñanzas que podrían cambiarlo todo. Descubrirás el profundo simbolismo que el fuego tiene en las Escrituras y por qué su presencia está rodeada de tanto misterio y poder. Explorarás qué hicieron los siervos de Dios al enfrentar la muerte y cómo cada decisión contenía una declaración de fe. Te detendrás a pensar en el verdadero valor del cuerpo como templo del Espíritu y te sorprenderás al ver que incluso decisiones que parecen finales pueden ser redimidas por la gracia. Nada está perdido cuando hay fe, y este video te mostrará por qué. Pero te pido que te quedes conmigo hasta el final, porque la enseñanza que compartiré antes de concluir este estudio puede ser la clave que te libere del miedo, de la culpa, y que desbloquee una nueva dimensión de fe en tu vida. Lo que vas a recibir no es solo conocimiento, es revelación. Antes de comenzar, escribe ahora en los comentarios una frase corta que declare tu disposición a recibir luz de parte de Dios. Puedes escribir Dios, enséñame la verdad, o cualquier frase que salga de tu corazón. Al hacerlo estarás activando tu fe y uniéndote a miles de creyentes que también están buscando dirección. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale me gusta a este video. Porque cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a personas que hoy están confundidas, tristes o sin guía espiritual. Estás participando en la misión de expandir la verdad y consolar a quienes más lo necesitan. Muchos usan este canal como su única fuente de alimento espiritual. No tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor, pero tienen este espacio. Y tú con tu apoyo puedes ser parte del milagro que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Ahora, con el corazón abierto y la mente dispuesta, comencemos este viaje de entendimiento. Que el Espíritu Santo nos guíe y que la palabra de Dios sea lámpara para nuestros pasos. Y si el cuerpo fuera más que materia, más que carne y huesos, y si las decisiones que tomamos respecto a él, incluso después de la muerte, fuesen capaces de testificar sobre nuestra fe o nuestra falta de ella, la pregunta que se abre ahora no es técnica ni superficial, es una pregunta que pesa sobre el corazón de miles de creyentes que, en silencio, se preguntan si la elección entre sepultura o cremación podría tener consecuencias eternas. No hablamos de simples cenizas, hablamos de la esperanza de resurrección. La Escritura lo deja claro. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Este versículo, aunque breve, encierra una verdad eterna. La muerte no es el final, es una puerta. Y detrás de esa puerta viene un juicio.
No el juicio humano, no el de opiniones, sino el juicio de Dios. Y aquí es donde surge una inquietud que atormenta a muchos fieles. ¿Estaré deshonrando a Dios si elijo la cremación? ¿Estaré, sin saberlo, contradiciendo mi propia fe en la resurrección si permito que mi cuerpo o el de un ser querido sea reducido a polvo en un horno? Por siglos, esta pregunta ni siquiera existía. La sepultura era la única opción. Pero hoy, frente a la comodidad, la economía o incluso el deseo de modernidad, muchos están tomando decisiones sin detenerse a pensar en lo que representan espiritualmente. Porque en el fondo, la gran pregunta no es qué hacer con el cuerpo, sino qué expresa mi decisión sobre mi fe. La Biblia nos revela que el cuerpo humano no es un desecho más, no es un simple recipiente sin valor. Fue formado por las manos de Dios, fue habitado por su Espíritu, fue consagrado para obras santas. Y si eso es cierto, ¿cómo deberíamos tratarlo cuando la vida en él se apaga? Muchos argumentan que al final todos volvemos al polvo, sea por el tiempo o por el fuego, y en parte tienen razón. Pero lo que separa un acto de honra de un acto meramente práctico es la intención con la que se hace. Porque lo que para el mundo puede ser una solución rápida, para Dios puede ser una declaración de fe o la falta de ella. No se trata de juzgar a quien eligió la cremación, se trata de iluminar el dilema espiritual que este acto encierra. Porque si creemos en la resurrección de los muertos, ¿por qué hemos normalizado el fuego, símbolo de juicio en tantas partes de la Biblia, como un fin digno para el cuerpo de un creyente? Detrás de cada urna, detrás de cada decisión, hay una historia, pero también hay una oportunidad. La oportunidad de honrar lo que Dios ha hecho, incluso en su forma más frágil. La oportunidad de declarar con nuestros actos que no solo creemos en la vida eterna, sino que esperamos activamente la resurrección prometida. Y aquí comienza nuestra reflexión. Si la muerte es seguida por el juicio, como dice Hebreos, entonces cada elección que rodea la muerte también debe ser hecha con reverencia, con discernimiento y con los ojos puestos en lo eterno. Porque quizá, solo quizá, la forma en que tratamos el cuerpo que Dios nos prestó diga mucho más de lo que imaginamos sobre la fe que realmente habita en nuestro corazón. Vivimos en una era donde lo práctico ha reemplazado a lo sagrado, y donde las decisiones espirituales están siendo sofocadas por la comodidad, la economía y la eficiencia. Lo que antes era una ceremonia sagrada, hoy se ha convertido para muchos en una gestión rápida y silenciosa del final de la vida. Y entre las señales más evidentes de este cambio está el impresionante auge de la cremación en el mundo moderno. En países con raíces cristianas profundas, como Estados Unidos, más de la mitad de las personas ya optan por la cremación, y la tendencia sigue creciendo, como si el fuego hubiese reemplazado al sepulcro como símbolo del adiós. Las razones parecen sensatas: menos gastos, más rapidez, menor impacto ambiental. Pero detrás de esta aparente lógica moderna, ¿no estaremos enterrando también algo más? ¿No estaremos sepultando símbolos, valores y gestos que durante siglos expresaron nuestra fe más profunda? Eclesiastés 3:20 nos recuerda: todo va al mismo lugar, todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. Este versículo ha sido usado por muchos para justificar que al final el destino del cuerpo es indiferente. ¿Pero es eso lo que realmente enseña la Escritura? ¿O está hablándonos del ciclo natural y no necesariamente del método que elegimos para cerrar esa etapa? El mundo moderno nos invita a reducir todo a lo funcional. No hay tiempo para duelo, no hay espacio para el misterio. Todo debe ser rápido, higiénico, práctico. Pero la fe no se construye sobre lo práctico, sino sobre lo eterno. Y el acto de enterrar durante siglos fue un reflejo de esa eternidad, una semilla puesta en la tierra, con la esperanza de que un día brote en gloria. Cuando un creyente elige la cremación sin detenerse a pensar, está permitiendo que el espíritu de este siglo defina lo que debería ser una expresión de fe. No se trata de dinero ni de comodidad, se trata de lo que comunicamos con nuestros actos. Porque aunque todo regrese al polvo, no todo lo hace de la misma manera, ni con el mismo significado. La cultura actual ha diluido la solemnidad de la muerte. Los funerales se han acortado,
Las visitas a los cementerios se han vuelto esporádicas y la idea de un cuerpo descansando en un lugar sagrado ha sido sustituida por la de cenizas almacenadas, dispersadas o incluso olvidadas. Hemos cambiado lo eterno por lo útil, lo sagrado por lo conveniente, pero esta tendencia no es solo una elección cultural, es también una advertencia espiritual. Porque cada vez que la Iglesia adopta sin discernimiento las prácticas del mundo, corre el riesgo de perder su voz profética, esa que señala no lo que es cómodo, sino lo que es verdadero. Por eso, este auge de la cremación no puede ser ignorado ni aceptado sin reflexión. No se trata de volver al pasado, sino de recordar lo que representaban ciertos gestos, de traer a la memoria que no todo lo moderno es compatible con lo santo, y que hay caminos que parecen correctos a los ojos del hombre, pero su fin es de muerte. Es momento de hacer una pausa y preguntarnos, ¿estamos eligiendo lo que honra a Dios o simplemente lo que facilita las cosas? Porque, aunque todo regrese al polvo, la manera en que lo hace puede revelar mucho sobre el corazón que tomó la decisión. Y en un mundo que ha hecho del cuerpo una mercancía más, la Iglesia está llamada a recordarle al mundo que cada cuerpo es creación divina, templo del Espíritu y destinado a la gloria. Y si el fuego no fuera solo un elemento natural, y si en las páginas de la Escritura el fuego representara algo mucho más profundo, más espiritual, más definitivo. Al mirar hacia el Antiguo Testamento, encontramos que la quema de cuerpos no era una práctica de honra ni un ritual sagrado. Al contrario, cada vez que aparece está envuelta en juicios, en condenas, en actos de purificación mediante castigo. El fuego no era símbolo de descanso, era sentencia. Uno de los casos más impactantes es el de Acán, en Josué 7:25. Después de que el pueblo de Israel sufriera una dolorosa derrota en Jai, Dios reveló que había pecado en medio del campamento. Acán había tomado lo prohibido del botín de Jericó, desobedeciendo la orden divina. Su pecado trajo desgracia sobre toda la nación. Cuando fue descubierto, la orden fue clara. Entonces Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó, y después de apedrearlos los quemaron. Este pasaje no deja lugar a dudas. El fuego aquí no es una herramienta de honor, es el sello final de una condena. El cuerpo de Acán, junto al de su familia, fue consumido por las llamas como señal pública del juicio de Dios. No hubo dignidad, no hubo honra, hubo fuego como sentencia. Y no es un caso aislado. Cuando analizamos las Escrituras, vemos un patrón claro. Siempre que el cuerpo de alguien fue quemado, fue como consecuencia de corrupción, idolatría, rebelión o una situación extrema. Jamás fue un acto elegido como expresión de fe o esperanza. El fuego no era consuelo, era castigo. Otro ejemplo significativo se encuentra en 2 Reyes 23, cuando el rey Josías, lleno de celo por limpiar la tierra de toda contaminación idolátrica, manda sacar los huesos de los sacerdotes paganos y los quema sobre sus propios altares. El acto no es un entierro, es una profanación deliberada. El fuego aparece como instrumento de juicio, como marca de abominación. Y de nuevo, vemos cómo la quema del cuerpo está asociada a lo impuro, a lo que debía ser erradicado de entre el pueblo santo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque hoy, en el mundo moderno, muchos cristianos han comenzado a considerar la cremación como una opción válida, sin detenerse a meditar en lo que representa espiritualmente, y al hacerlo, podrían estar deshaciendo, sin darse cuenta, siglos de simbología sagrada enraizada en las Escrituras. El fuego en la Biblia tiene múltiples significados. Es cierto que puede representar la presencia divina, como en la zarza ardiente, o la purificación, como en el oro refinado, pero cuando se trata del cuerpo humano, el fuego raramente aparece como algo positivo. Más bien, simboliza juicio, separación, castigo, aniquilación. El cuerpo, por el contrario, es tratado con cuidado, es enterrado, envuelto, ungido, llorado. Desde los patriarcas hasta los profetas, la sepultura era la forma de declarar que aunque ese cuerpo estaba muerto, sería levantado un día por la mano de Dios. Era una forma silenciosa, pero poderosa, de confesar, creo en la resurrección. ¿Y qué sucede cuando sustituimos ese gesto por el fuego? No estamos, quizás sin intención, intercambiando el símbolo de la esperanza por el símbolo del juicio. Este no es un tema para tratar con ligereza.
porque no se trata solo de cenizas ni de métodos, se trata del lenguaje espiritual que estamos utilizando para hablar con el cielo. Y si el fuego fue, desde los días de Acán, la marca del juicio divino, ese es el símbolo que queremos asociar con la despedida de aquellos que murieron en Cristo. La palabra de Dios está llena de señales. Y si prestamos atención, veremos que no todo lo que es aceptado por la cultura debe ser abrazado por el creyente, porque hay símbolos que no son neutros, y hay gestos que comunican más de lo que nuestras palabras alcanzan a decir. Y si el fuego que arde en la palabra de Dios no fuese un simple elemento, y si cada llama encendiera también una verdad espiritual, revelando si ese fuego purifica o destruye. En las Escrituras, el fuego nunca es neutro, siempre significa algo, aparece como una herramienta de Dios, tanto para juzgar como para refinar. Pero la diferencia entre uno y otro uso no está en la intensidad del fuego, sino en el propósito por el cual arde. ¿Es fuego de juicio o de gloria? ¿Es castigo o purificación? Esa es la gran cuestión. Malaquías 3:2-3 lo declara con poder. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Aquí vemos un fuego diferente, no un fuego que consume como castigo, sino uno que purifica, que transforma, que refina. Es el fuego del orfebre, no del verdugo, es el fuego que separa la escoria del metal precioso, que trabaja con delicadeza pero con firmeza, con juicio pero también con esperanza. Sin embargo, ese mismo fuego, cuando aparece en otros contextos, tiene un rostro muy distinto. Es el fuego que desciende sobre Sodoma y Gomorra. Es el fuego que devora a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Es el fuego del juicio que, en el Apocalipsis, se enciende como señal del fin de los tiempos. Entonces, ¿cómo saber qué fuego está ardiendo en nuestra vida? ¿El que purifica o el que sentencia? Muchos, al hablar de cremación, mencionan el fuego de Dios como si fuera suficiente símbolo espiritual. Dicen, el fuego es también bíblico. Y no mienten. Pero se equivocan si no discernen de qué tipo de fuego se trata, porque no todo fuego que aparece en la Biblia es fuego de gloria. Hay fuegos que purifican y fuegos que declaran condena. El fuego de purificación, como en Malaquías, actúa sobre el alma, no sobre el cuerpo. Es el fuego del Espíritu Santo que consume el orgullo, el pecado, la impureza interior. Es un fuego que transforma al creyente desde dentro, no que lo reduce a cenizas por fuera. El fuego del juicio, por el contrario, siempre aparece sobre lo externo, ciudades, cuerpos, enemigos, estructuras. Es un fuego terminal, no transformador. Cuando el creyente decide qué hacer con el cuerpo después de la muerte, necesita preguntarse, ¿qué fuego estoy invocando con esta decisión? ¿Estoy reflejando el fuego que purifica el alma, o estoy sin querer usando un fuego que en las Escrituras simboliza la condena? No es que el fuego físico sea pecado, pero debemos entender su simbolismo, porque todo lo que hacemos, incluso después de la muerte, habla. Y si el cuerpo fue templo del Espíritu, si fue instrumento en las manos de Dios, si fue la vasija que sostuvo cada oración, cada acto de obediencia, cada lágrima derramada por el reino, entonces debe su destino final estar envuelto en símbolos tan ambivalentes como las llamas. No olvidemos que en la historia de la redención, Dios jamás mandó que se quemaran los cuerpos de sus siervos. No lo hizo con Abraham, ni con Moisés, ni con David, ni con Jesús. Al contrario, los cuerpos eran enterrados, preparados, cuidados, porque el fuego que Dios más valora no es el que arde fuera, sino el que enciende el corazón. Este es el momento de discernir, porque la cultura puede abrazar el fuego por su rapidez, por su conveniencia, pero el creyente está llamado a mirar más allá, a preguntarse, ¿qué mensaje estoy enviando al cielo? ¿Estoy permitiendo que el fuego hable por mí? ¿Y qué está diciendo? Si hay un fuego que debe arder en nuestra vida, que sea el del altar, el del Espíritu, el que consume pecado y deja santidad. Pero sobre el cuerpo, sobre ese templo frágil que fue morada de lo eterno, que no se imponga el juicio, sino la esperanza, que no lo envuelva el fuego de la condena, sino la tierra de la resurrección, porque el Dios que purifica el alma también honra el cuerpo.
Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada entierro en la Biblia no fue un acto de despedida, sino una siembra sagrada? Y si cada cuerpo colocado en la tierra fuera una semilla cargada de promesa celestial. En Génesis 23 encontramos una escena profundamente conmovedora y espiritual. Sara ha muerto, y Abraham, su esposo, se enfrenta al dolor de la pérdida. Pero lo que hace después no es impulsivo ni casual. Abraham no improvisa, no acepta soluciones rápidas ni baratas. Él insiste en comprar una sepultura, la cueva de Macpela. Aunque los hijos de Het le ofrecen el lugar gratuitamente, él paga el precio completo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Abraham no está simplemente buscando un lugar donde colocar un cadáver, está sembrando fe en la tierra de la promesa. Ese acto de enterrar a Sara fue más que un gesto de amor. Fue una declaración silenciosa, pero poderosa, de que aunque ella había muerto, descansaría en la tierra que Dios les había prometido. Abraham no solo enterraba un cuerpo, estaba colocando una semilla en el suelo fértil de la esperanza. Porque para el patriarca, la tierra no era el final, era el inicio de algo eterno. A lo largo de la Biblia este patrón se repite. Los cuerpos no se destruyen ni se dispersan. Se entregan a la tierra como quien siembra esperando cosecha, porque el acto de enterrar no era solo una costumbre cultural o un deber familiar, era un testimonio, una forma de decir, creo que este cuerpo, ahora frágil y sin vida, volverá a levantarse por el poder de Dios. El apóstol Pablo usa esta misma imagen en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder. Aquí no habla de cuerpos destruidos, sino sembrados, no habla de finales, sino de comienzos gloriosos. Cada entierro bíblico es una profecía silenciosa. Desde Abraham hasta Jesús, el cuerpo que se coloca en la tumba lo hace con dignidad, con cuidado, con unción, no por romanticismo, sino por convicción, porque el cuerpo fue moldeado por Dios, habitado por el Espíritu, usado para obedecer y servir. ¿Cómo tratarlo con menos que reverencia? Cuando el creyente elige enterrar, está diciendo al cielo y a la tierra, este cuerpo volverá a vivir. Está reconociendo que la muerte no es el punto final, que bajo esa tierra duerme una promesa, que ese polvo, al que todos volveremos, será tocado un día por la voz de Dios y se levantará incorruptible. En cambio, cuando no entendemos este acto, cuando lo reducimos a formalidades o logística, corremos el riesgo de romper una cadena espiritual que ha testificado durante siglos que la muerte no tiene la última palabra, que el cuerpo, aunque silencioso, espera el llamado eterno. Por eso, Génesis 23 no es solo una historia de luto, es una lección de fe. Abraham enterró a Sara, sí, pero al hacerlo sembró fe en la tierra. Declaró que ese cuerpo descansaría no en el olvido, sino en la esperanza, que un día, en la tierra que Dios prometió, también ella se levantaría en gloria. Así, el entierro en la Biblia no es un acto de resignación, sino de expectativa, es una ofrenda al futuro. Es confiar en que aquel que formó el cuerpo del polvo puede, y lo hará, levantarlo otra vez, porque el creyente no entierra para olvidar, entierra para esperar el día glorioso en que lo corruptible se vista de incorrupción y la muerte sea absorbida en victoria. Y si lo que se ha convertido en cenizas no fuera el final, y si incluso aquello que ha sido reducido a polvo todavía pudiera escuchar la voz del Creador. Muchos creyentes, al considerar la cremación, enfrentan una pregunta que se instala como un susurro temeroso en el corazón. ¿Cómo podrá Dios resucitar un cuerpo que ha sido completamente destruido por el fuego? Es una pregunta legítima, una inquietud que nace del amor, de la fe y del deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Pero también es una pregunta que debe ser respondida con la verdad de las Escrituras y no con el miedo de nuestras limitaciones. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 42-44, lo deja claro como el agua. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Lo que Pablo describe aquí no es una simple restauración de lo viejo.
Es una gloriosa transformación. No es reconstrucción, es resurrección. El cuerpo que se siembra no es el mismo que se levanta, así como una semilla desaparece bajo la tierra para dar paso a un árbol nuevo y frondoso, así también el cuerpo humano, aunque se desintegre, será transformado por el poder del Dios eterno. Dios no necesita huesos enteros, ni cuerpos preservados, ni tumbas marcadas con precisión. No necesita ni siquiera restos visibles. ¿Acaso no fue Él quien creó al primer hombre del polvo de la tierra? ¿Acaso no habló al vacío y trajo al mundo la luz, el mar, las montañas, el universo entero? Si pudo crear desde la nada, ¿por qué dudar que puede recrear desde las cenizas? La historia está llena de mártires que fueron quemados, devorados por bestias, lanzados al mar o sepultados en fosas comunes. Sus cuerpos jamás fueron recuperados, pero sus almas están vivas ante Dios. Y su resurrección está tan asegurada como la de aquellos que descansan bajo mármol en cementerios adornados. Porque la promesa no depende del estado físico del cuerpo, depende del poder de Dios. Y ese poder no tiene límites. Hay quienes temen que al ser cremados estén cerrando la puerta a la resurrección. Pero la Biblia nos recuerda que la resurrección no es un acto humano. Es una obra divina. No se activa por el estado del cuerpo, sino por la fidelidad del Creador. El mismo Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Él no añadió condiciones físicas, solo pidió fe. Por eso este es un momento para descansar en la soberanía de Dios, para recordar que no hay mar que oculte, ni fuego que consuma, ni olvido que borre a quienes están escritos en el libro de la vida. Cuando Cristo regrese en gloria, no solo se abrirán tumbas, también se levantarán cenizas, se reunirán átomos dispersos, y el polvo del desierto volverá a tomar forma. Porque el poder de Dios no conoce fronteras. Él no necesita permiso del tiempo ni colaboración de la materia. Él no requiere condiciones favorables ni lógica humana. Él es Dios, y donde hay fe, hay resurrección. Entonces, si alguna vez temiste que tus decisiones pudieran limitar lo que Dios puede hacer, recuerda esto: el mismo que llamó a Lázaro de entre los muertos, también conoce tu nombre, y si Él te ha prometido vida eterna, no habrá fuego ni olvido que impida que su promesa se cumpla. Confía, porque aquel que te creó del polvo también puede llamarte desde las cenizas. Y cuando Él hable, lo que ahora yace en silencio se levantará en gloria. ¿Y si te dijera que los cuerpos olvidados por el mundo son recordados por el cielo? ¿Y si te dijera que lo que el fuego consumió en la tierra, Dios lo preservó en la eternidad? En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, encontramos una imagen tan poderosa como reconfortante para todo creyente que teme por lo que será de su cuerpo tras la muerte. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estos no son cuerpos sepultados con honor, no están en tumbas cuidadas ni en monumentos religiosos. Son las almas de mártires, hombres y mujeres que por su fe fueron asesinados brutalmente. Algunos fueron quemados vivos en hogueras, otros arrojados a fieras en coliseos, otros reducidos a cenizas sin una tumba que los recuerde. Y sin embargo, ahí están, bajo el altar celestial, no olvidados, no perdidos, vestidos de blanco y esperando gloriosamente. Este pasaje destruye por completo la idea de que la resurrección depende de conservar el cuerpo, porque estos mártires no dejaron restos. El mundo intentó borrar hasta su memoria, pero Dios los conserva, porque lo que Él honra no es la integridad física del cuerpo, es la integridad espiritual del corazón. Dios no necesita huesos para recordar una vida de fidelidad. Él no necesita una tumba para sellar una promesa eterna. Lo que el fuego destruye, Él puede restaurar con una sola palabra. Porque para Dios, el sacrificio más grande no es el de quien es enterrado con honra, sino el de quien entrega su cuerpo, su vida y su alma por amor al Evangelio. Durante siglos, la historia cristiana ha sido marcada por mártires, gente sencilla, muchos sin nombre, que murieron en secreto, en soledad, en persecuciones violentas, quemados, ahogados, despedazados.
No tuvieron velorios, ni funerales, ni entierros dignos, pero tuvieron fe, y esa fe los colocó bajo el altar de Dios, en el lugar más cercano al trono, en la sala del cielo donde se escucha cada clamor de justicia. Entonces, si alguna vez pensaste que ser cremado impediría tu resurrección, recuerda esto: hay una multitud vestida de blanco que no tiene tumba, pero sí tiene gloria. Hay una iglesia invisible que espera su día de redención sin haber dejado huellas físicas en la tierra. Porque la resurrección no es una respuesta del cuerpo, es una respuesta de Dios al corazón fiel. Y ese mismo Dios que vistió de blanco a los mártires, que les dio lugar bajo su altar, es el mismo que te ha prometido vida eterna. Lo que el mundo no ve, Él lo cuenta. Lo que el mundo olvida, Él lo anota. Lo que el mundo quema, Él lo reconstruye. Porque el alma que permanece fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida, aunque su cuerpo haya sido reducido a nada. Hoy, descansa en esta verdad. No hay llama, fosa o silencio que impida la gloria. Porque cuando Dios llama, no necesita restos, solo necesita que tu nombre esté escrito en el cielo. Y si Él lo escribió, entonces, como esos mártires, aunque no quede rastro de ti en la tierra, habrá lugar para ti justo debajo del altar eterno. Pero si el cuerpo ya no respira, aún merece reverencia. Y si los latidos cesaron, todavía sigue siendo un templo. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos ofrece una declaración que cambia por completo la forma en que vemos el cuerpo humano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Corintios 6, 19, 20. Estas palabras no son una metáfora poética ni un simple recordatorio espiritual. Son una afirmación poderosa. Tu cuerpo, ese que usas cada día, que siente, que envejece, que duele, es templo. Templo del Espíritu. Morada divina. No es tuyo. Fue comprado, fue habitado, fue usado por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Entonces, ¿cómo tratar algo que fue tocado por lo sagrado? ¿Cómo despedirnos de una estructura que fue por años casa del Espíritu Santo? Vivimos en un mundo que cada vez más nos enseña a descartar lo que ya no sirve. Lo roto se tira, lo viejo se reemplaza, lo que no produce se olvida. Y en ese ritmo, incluso el cuerpo humano corre el riesgo de ser visto como un desecho cuando ya no está vivo. Pero para el creyente eso es inaceptable. Porque si ese cuerpo fue instrumento de oración, si dobló rodillas, si alzó manos en adoración, si abrazó al necesitado, si sufrió por causa del Evangelio, entonces no puede ser tratado como basura, no puede ser arrojado como un objeto cualquiera. Merece ser honrado, no porque el cuerpo sea más importante que el alma, sino porque el cuerpo fue parte del plan eterno de Dios. Dios nos creó cuerpo y alma. No nos hizo solo espíritu flotante, nos dio carne, huesos, sangre, para que con ellos viviéramos su voluntad. El cuerpo no es enemigo del espíritu, como enseñaban algunas filosofías paganas. En la fe cristiana, el cuerpo es parte de la redención. Cristo resucitó en cuerpo, tocó, comió, habló, y prometió que también nuestros cuerpos serían transformados, no desechados. Por eso tratar el cuerpo con reverencia, incluso después de la muerte, es reconocer que fue templo, que fue un lugar santo, que ahí, en esa carne frágil, habitó Dios, que fue amado, usado y cuidado por el Creador. Cuando nos preguntamos si la cremación deshonra o no al cuerpo, no debemos enfocarnos solo en el método, sino en la motivación. ¿Estoy tratando este cuerpo como lo haría con algo que fue consagrado? ¿Estoy haciendo esto desde el respeto o desde la indiferencia, desde la fe o desde la comodidad? Porque lo que diferencia la reverencia del descuido no es el fuego ni la tierra, es el corazón de quien decide. Si después de la muerte el cuerpo es visto como simple basura, como algo sin valor, entonces no hemos entendido lo que Pablo escribió. Pero sí, incluso sin vida, ese cuerpo es tratado con gratitud, con honra, con cuidado. Entonces estamos glorificando a Dios también en la muerte. Pregúntate, ¿estoy tratando este cuerpo como templo? Porque el templo puede estar vacío, pero sigue siendo sagrado. Y si lo fue para Dios, también debe serlo para nosotros. ¿Y si el llanto también necesita un lugar para reposar?
¿Dónde llorarán por ti cuando ya no estés? Cuando Lázaro murió, sus hermanas y amigos no se limitaron a sentir su ausencia. Lo buscaron, fueron al lugar donde estaba su cuerpo. Y allí, frente a la tumba, ocurrió algo extraordinario. En Juan 11, 31-35 leemos: Entonces los judíos que estaban con ella en casa y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Jesús no solo llegó, lloró. Lloró allí, en ese lugar específico donde el cuerpo de su amigo reposaba. Ese sepulcro se volvió, por unos momentos, un santuario de duelo, de amor y de fe. Un espacio donde el dolor se volvió oración y el llanto se transformó en milagro. ¿Te has preguntado por qué la Biblia incluye este detalle? ¿Por qué nos muestra al Hijo de Dios llorando frente a una tumba? Porque hay algo profundamente humano y divino en tener un lugar para llorar. No es solo por el cuerpo, es por lo que representa, es por el vínculo que aún permanece, es por el proceso sagrado del duelo. El dolor necesita espacio. El alma herida necesita un lugar donde dejar sus lágrimas, donde volver para recordar, para hablar con los recuerdos, para rendir homenaje, para sanar. El cementerio, la tumba, la lápida, no son solo símbolos culturales, son altares de memoria, son territorios donde el amor sigue teniendo voz. Pero, ¿y si no hay lugar? ¿Y si las cenizas fueron esparcidas sin dirección? ¿Y si no queda nada que tocar, que visitar, que abrazar en medio del vacío? ¿Dónde irán los hijos a llorar por sus padres? ¿Dónde volverá la esposa a dejar sus flores? ¿Dónde se sentará el amigo a hablar en silencio con quien ya no responde? El duelo no es solo una emoción, es un camino, y todo camino necesita pasos concretos. Por eso, aun si alguien opta por la cremación, es vital pensar en un espacio simbólico donde el recuerdo pueda habitar. Un jardín, un rincón sagrado, un memorial. Porque lo que sana no es el método funerario, sino la posibilidad de expresar el amor que sigue vivo. Jesús lloró. El Hijo de Dios, que sabía que en minutos resucitaría a Lázaro, se permitió llorar, y lo hizo delante de otros, porque el dolor compartido es también consuelo multiplicado. Su llanto no fue debilidad, fue honra, fue amor en su máxima expresión. Si el mismo Cristo necesitó un lugar para llorar, ¿cómo no lo necesitarán aquellos que quedan atrás? No es por el cuerpo, es por el alma que aún ama. No es por la muerte, es por la vida que sigue buscando sentido. No es por el pasado, es por el vínculo que no terminó. Por eso piensa, ¿dónde llorarán por ti? ¿Habrá un lugar que diga aquí vivió alguien que amó y fue amado? Un espacio donde el dolor pueda transformarse en esperanza y la ausencia en honra. No subestimes el poder de un lugar para el duelo. No es solo tierra, es testimonio. Es donde el amor continúa respirando, aún después de la última despedida. ¿Puede una vida desaparecer entre cenizas si el corazón aún la recuerda? Es posible que el olvido comience no con la muerte, sino con la falta de memoria. El Salmo 116:15 declara algo profundamente consolador e impactante para todo creyente. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No dice que es olvidada, no dice que es insignificante, dice que es estimada, que tiene valor, que es preciosa ante Dios. Entonces, si para el Creador la muerte de sus hijos es algo sagrado, ¿no deberíamos nosotros también recordarlos con esa misma reverencia? Vivimos en un tiempo acelerado, donde el recuerdo se desvanece entre pantallas y ocupaciones, donde la ausencia se cubre con silencio incómodo y donde muchas veces el dolor se esconde por falta de espacio y ritual. En medio de esta cultura que olvida rápido, la pregunta se impone: ¿qué queda cuando todo se reduce a cenizas? El polvo en sí no tiene memoria, no habla, no explica, no señala, pero el corazón sí. Y el corazón que teme a Dios sabe distinguir entre un cuerpo que se perdió y una vida que se honra. Porque la memoria de los justos no necesita tumba para vivir, necesita reverencia, necesita verdad, necesita continuidad espiritual. Hay quienes dicen, si el cuerpo fue cremado, ya no hay nada que recordar. Pero eso no es cierto,
porque la memoria de los santos no vive en los huesos, vive en lo que ellos dejaron, sus oraciones, sus palabras, su fe, su testimonio, vive en lo que Dios vio en ellos, vive en lo que sembraron antes de partir. La cuestión no está en las cenizas, está en cómo las tratamos. Están guardadas con respeto o abandonadas como polvo cualquiera. Hay oración donde hay memoria, hay gratitud donde hubo despedida. El método funerario puede ser diferente, pero el corazón que reverencia la memoria del justo lleva un altar dentro de sí, un altar invisible donde Dios también mira y dice, eso me es precioso. Porque si el mundo olvida rápido, Dios no olvida jamás. Cada lágrima fue contada, cada acto de fe fue registrado, cada momento vivido con Él será recordado en la eternidad. Y si Dios honra la muerte de sus santos, entonces también nosotros debemos guardar su memoria con temor y amor. No necesitas una tumba de mármol para recordar, necesitas un corazón que honre, necesitas palabras que preserven, necesitas gestos que mantengan viva la llama del testimonio. Si alguien que amaste fue cremado, eso no significa que fue borrado, significa que ahora el lugar de la memoria está dentro de ti, y si allí habita Dios, entonces esa memoria será semilla y no final. Porque la verdadera eternidad comienza cuando la memoria se une a la fe. Y aunque las cenizas no hablen, el cielo todavía escucha el nombre de cada justo que murió en Cristo. Ellos no fueron olvidados, fueron estimados por Dios y por aquellos que guardan su memoria como algo sagrado. Durante siglos, la Iglesia sostuvo una postura firme. Los cuerpos debían ser enterrados, no por capricho, sino por convicción. La sepultura simbolizaba esperanza, continuidad con la tradición bíblica y sobre todo fe en la resurrección corporal. Pero el tiempo, como el viento, sopla sobre todas las cosas y también ha soplado sobre esta comprensión. Hoy nos encontramos en un mundo donde las circunstancias son distintas. Ya no todos tienen acceso a sepulturas dignas, las familias están separadas por océanos. Los costos funerarios se han disparado, y frente a esta realidad, muchos creyentes sinceros comenzaron a preguntarse, ¿está mal si opto por la cremación, si mi fe en Cristo sigue intacta? La Iglesia, en su sabiduría, ha comprendido que lo esencial no es el polvo ni el fuego, sino el corazón. En Romanos 14:12, Pablo dice con claridad, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Este versículo nos recuerda que, al final de todas las discusiones, lo que pesa no es la tradición, sino la motivación. No es el método, sino la fe que hay detrás de la elección. La Iglesia Católica, por ejemplo, mantuvo la prohibición de la cremación durante siglos, ya que en tiempos pasados esta práctica simbolizaba una negación de la fe en la resurrección. Grupos contrarios al cristianismo usaban la cremación como forma de burla espiritual, pero con el tiempo esto cambió. Hoy la Iglesia permite la cremación, siempre y cuando la elección no esté motivada por un rechazo a la doctrina de la resurrección. En 1963, esta postura fue revisada oficialmente. La cremación pasó a ser aceptada como una práctica legítima, siempre que se haga con respeto y que las cenizas no sean esparcidas sin criterio ni guardadas de manera profana. Lo importante, enseña la doctrina, es que los restos sean tratados con dignidad y colocados en un lugar sagrado, un cementerio, una iglesia o un columbario. Muchas iglesias protestantes y evangélicas también han seguido ese camino. Algunas defienden la cremación con naturalidad. Otras la desaconsejan, pero no la prohíben. En lo que casi todas coinciden es en que lo más importante no es la forma del funeral, sino la reverencia al cuerpo y la fe viva en el corazón de quien parte. La fe verdadera no es un ritual fijo, es una entrega constante, es una vida que incluso frente a la muerte sigue confiando en que Dios es más grande que el polvo, más grande que las cenizas, más grande que cualquier método humano. Por eso, cuando pienses en tu elección, recuerda esto, sí, cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios, pero Dios mira el corazón. Él ve más allá del ataúd o de la urna, Él ve la intención, el amor, la fe. Y si tu decisión fue tomada con temor, con reverencia, con pureza de conciencia, entonces estás en paz.
porque la eternidad no será definida por la madera o por el fuego, sino por aquel que gobierna el cielo y la tierra, y quien tiene fe, fe verdadera, humilde, reverente, no será confundido, ya sea entre las cenizas, ya sea bajo la tierra, porque para Dios lo que verdaderamente importa es si el corazón sigue perteneciéndole a Él, y si lo que realmente sostiene la esperanza no son los restos materiales, sino la fe profunda en el poder de Dios. A lo largo de la historia, muchos creyentes han cargado en silencio con una inquietud dolorosa. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo de alguien que amaron fue reducido a cenizas? ¿Qué sucede con aquellos que no tuvieron sepultura, ni tumba, ni rastro visible en la tierra? ¿Acaso eso puede impedir la promesa gloriosa de la resurrección? La respuesta está escrita con poder en Filipenses 3:21, donde se nos recuerda que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No se trata de reparar lo que fue dañado, ni de reconstruir lo que se desintegró. Se trata de una transformación absoluta, llevada a cabo no con materia, sino con poder divino. Porque aquel que formó al ser humano desde el polvo de la tierra no necesita vestigios para dar vida. Él no requiere cenizas ni huesos. Basta con que haya fe. Basta con que ese corazón en vida le haya pertenecido por completo. Muchos de los primeros cristianos no tuvieron entierros dignos. Fueron quemados vivos en arenas romanas, devorados por bestias o lanzados al mar. No quedaron tumbas, no hubo restos a los que regresar. Pero eso no impidió que Dios los inscribiera en su eternidad, porque lo que Él conserva no son los elementos físicos, sino el alma que confió en Él, y eso debe consolar a quienes hoy lloran por no haber tenido un entierro tradicional para sus seres queridos, a quienes se preguntan si la elección de la cremación o la imposibilidad del entierro puede haber afectado el destino eterno de aquellos que partieron. No teman, Dios no depende de condiciones físicas. Su promesa no se activa por la presencia de huesos, sino por la fidelidad de una vida rendida a Él. No fue el cuerpo lo que salvó, sino la fe. La Escritura no deja lugar a dudas. Cuando llegue el día de la resurrección, no se tratará de reunir fragmentos perdidos. Se tratará de un llamado divino que despertará a los que durmieron en Cristo, sin importar si fueron enterrados bajo mármol o si sus cenizas fueron esparcidas por el viento. Porque la resurrección no será una restauración de lo antiguo, sino una gloriosa creación de lo nuevo. Un cuerpo espiritual, incorruptible, eterno. Dios no está limitado por la lógica humana, ni por las leyes de la materia. Él es el Señor del tiempo, del espacio y de la vida. Él recuerda a cada uno de los suyos, aunque el mundo los haya olvidado. Y si Él prometió transformarnos conforme a su gloria, entonces no hay ceniza ni vacío que pueda detener lo que está decretado en el cielo. Por eso, el verdadero temor no debe estar en lo que ocurrió con el cuerpo, sino en lo que ocurrió con el alma. Lo que importa no es la urna ni la tumba, sino la entrega que hubo en vida. Y si esa entrega fue sincera, si hubo fe, si hubo obediencia, entonces la esperanza está viva. No porque haya algo que tocar, sino porque hay alguien que llama. Dios no necesita restos, solo necesita fe. Y cuando encuentre esa fe, entonces la muerte ya no tendrá la última palabra. Entonces, si cada decisión que tomamos tiene el poder de reflejar nuestra fe, ¿por qué no considerar con mayor reverencia lo que elegimos, incluso después de la muerte? En Colosenses 3:17 encontramos una clave espiritual que debe guiar no solo nuestra vida, sino también la forma como enfrentamos la muerte. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta instrucción no deja fuera ningún aspecto de nuestra existencia. Todo, incluso la forma en que decidimos ser despedidos de esta tierra, debe tener un único propósito: glorificar a Dios. ¿Pero qué significa glorificar a Dios con una elección funeraria? ¿Se trata simplemente de escoger entre entierro o cremación? No, se trata de escudriñar el corazón detrás de esa elección. Porque lo que verdaderamente pesa en la balanza espiritual no es el método, sino la intención.
¿Estoy tomando esta decisión movido por la comodidad, por el temor, por la presión cultural o económica? ¿O estoy actuando desde la fe, desde un deseo profundo de honrar a Dios, incluso en el último testimonio que dejaré sobre esta tierra? Elegir con sabiduría no es decidir con frialdad, es hacerlo con oración, con reflexión y con la mirada puesta en lo eterno. La gloria de Dios no se manifiesta solo en los milagros visibles, sino también en cada acto invisible que se hace con temor reverente. Por eso, una pregunta importante para quien enfrenta esta decisión es: ¿cómo puedo, incluso en mi muerte, hablar de la esperanza que tengo en Cristo? ¿Cómo puedo consolar a los que quedan atrás con una elección que refleje mi fe? ¿Cómo puedo dejar un legado que inspire a otros a buscar lo eterno y no solo lo práctico? Esta sabiduría espiritual también nos lleva a considerar a quienes nos rodean. ¿Qué traerá más consuelo a los que amamos? ¿Qué les ayudará a procesar su dolor con paz y significado? La decisión no debe ser solamente mía, debe ser pensada en comunidad como un acto de amor hacia los que llorarán mi partida. Y aún más profundo es preguntarse: ¿mi decisión está conectada con mi testimonio de vida? ¿Estoy sellando con coherencia una historia de fe o estoy simplemente resolviendo un trámite? Estas preguntas pueden incomodar, pero también tienen el poder de purificar nuestras motivaciones y llevarnos a un nivel de madurez espiritual donde incluso el último acto en esta tierra se convierte en adoración, porque glorificar a Dios no termina con el último aliento. También se expresa en cómo elegimos cerrar nuestra jornada, en la forma en que permitimos que nuestras decisiones finales hablen de lo que creemos. Y si todo lo que hacemos debe hacerse para su gloria, entonces también esta elección debe estar marcada por fe, por sabiduría y por gratitud. Así, lo que parecía una simple decisión práctica se transforma en una poderosa declaración de eternidad. Y cuando ya no queda cuerpo, cuando las cenizas se han esparcido, o la tierra ha cubierto por completo lo que alguna vez respiró, ¿qué sucede con el alma? Esa es la pregunta que inevitablemente surge cuando comprendemos que el cuerpo, por más cuidado o ceremonia que reciba, es apenas una parte de quienes somos. Eclesiastés 12:7 nos revela con una claridad profunda: entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esta es la verdad que transforma todo lo que pensábamos sobre la muerte, porque si el cuerpo vuelve al polvo como fue desde el principio, ¿qué ocurre con lo eterno que vivía en él? Aquí es donde muchas de nuestras preocupaciones se desvanecen, porque aunque tomemos decisiones importantes sobre cómo despedirnos de este mundo, ninguna de ellas se compara con la pregunta fundamental: ¿dónde está mi espíritu? El alma no es destruida por el fuego ni enterrada bajo tierra. No se limita a los límites de la materia. El alma es el aliento de Dios en nosotros, y al final del viaje terrenal, ella regresa a su origen, aquel que la sopló. El cuerpo cumple su ciclo natural, pero el alma entra en la eternidad. Esta es una verdad poderosa y liberadora, porque significa que la muerte no tiene la última palabra. Significa que ni la cremación, ni el entierro, ni la descomposición, ni el olvido tienen el poder de borrar lo que Dios escribió en la eternidad de cada ser humano. El espíritu, si verdaderamente vivió para Dios, regresa a Él. Y es allí, delante del trono, donde comienza la realidad que ninguna ceremonia funeraria puede alcanzar. Por eso todo este recorrido que hemos hecho juntos hasta aquí, todas estas preguntas sobre qué hacer con el cuerpo, sobre el juicio, la gloria, el respeto y la fe, no son más que el preludio de algo mayor. Porque la pregunta más importante no es qué ocurrirá con nuestros restos, sino qué ocurrirá con nuestra alma. ¿Estás preparado para lo que viene después del último suspiro? ¿Tu vida apunta a un reencuentro con el Creador o simplemente al olvido? Este es el tipo de reflexión que abre la puerta a una nueva serie de respuestas, porque hay un destino preparado para cada alma, y la Biblia nos muestra, paso a paso, qué sucede cuando alguien muere, a dónde va el espíritu, qué significa dormir en Cristo, qué es el paraíso y qué nos espera en el día de la resurrección. Pero ese es un misterio que revelaremos en otro estudio, porque entender lo que ocurre con el cuerpo es solo la mitad de la verdad. Lo que realmente importa es aquello que no muere, que no se quema, que no se corrompe, el alma. Y hacia dónde va, depende de lo que decidimos mientras vivíamos, porque al final el cuerpo vuelve a la tierra,
Pero el Espíritu vuelve a Dios. Y después de todas las preguntas, después de cada argumento, temor y duda, queda algo que ninguna llama puede consumir: la esperanza. Porque aunque nuestros cuerpos terminen reducidos a polvo o cenizas, aunque el mundo intente minimizar lo eterno a lo práctico, existe una promesa que permanece firme y brillante como el sol de justicia: la promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, el apóstol Pablo escribe a una iglesia preocupada por la muerte, y sus palabras atraviesan los siglos para consolar también a nuestros corazones. No queremos, hermanos, que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han dormido en él. Este es el centro de todo. La esperanza cristiana no está en el ataúd ni en la urna, no está en la tumba ni en la tradición. Está en Cristo, está en su resurrección, está en la certeza inquebrantable de que, así como Él venció la muerte, también nosotros seremos levantados. Y no importa si nuestros restos están intactos en una sepultura, si fueron esparcidos por los mares o consumidos por las llamas. Dios no necesita materia para hacer milagros. Él necesita promesas para cumplir y fe para honrar. La resurrección no depende del método funerario, depende del poder de Dios. Y ese poder es absoluto. Es Él quien llama los huesos secos a la vida. Es Él quien puede reunir las partículas dispersas del universo y formar con ellas un cuerpo glorificado. Es Él quien conoce tu nombre, tu historia, tu fe, incluso cuando el mundo ya no recuerda tu rostro. Por eso, no temas al fuego, no temas al olvido, no temas al polvo, porque en Cristo ni la muerte tiene la última palabra. Cuando llegue el día señalado, el día en que el cielo se abra y la trompeta de Dios suene, ni la tierra, ni el mar, ni el fuego podrán resistir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú, sí, tú que creíste, tú que confiaste, tú que descansaste en su promesa, te levantarás para nunca más morir. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra certeza, que aunque nuestros cuerpos desciendan al polvo, nuestro espíritu está en sus manos. Y cuando Él hable, la tumba no podrá contenernos, el mar no podrá retenernos, el fuego no podrá detenernos, porque ni la ceniza apaga lo que fue encendido por la eternidad. Porque si morimos con Él, también viviremos con Él, y si descansamos en su promesa, entonces un día glorioso, al sonido de su voz, resucitaremos en gloria, en luz, en vida eterna. Has llegado hasta el final. Y eso no es cualquier cosa. Muy pocos lo hacen. De los miles que hacen clic en un video como este, solo una pequeña porción permanece hasta este punto. Eso te distingue. Eso dice algo profundo sobre ti. Habla de tu sed de verdad, de tu hambre espiritual, de tu deseo auténtico de escuchar lo que Dios está intentando decirte en medio del ruido del mundo. Por eso, hoy quiero felicitarte sinceramente. Eres parte de un pequeño grupo de elegidos que no solo buscan respuestas rápidas, sino que están dispuestos a recorrer todo el camino para encontrarlas. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que el tema de este video no es solo una cuestión teológica, es algo profundamente personal, porque todos, tarde o temprano, tendremos que enfrentar esa última decisión, esa despedida final. Y lo que has aprendido hoy te da una nueva perspectiva. No se trata simplemente de cenizas o tierra, se trata de fe, de esperanza, de cómo honramos lo que Dios creó y de hacia dónde apuntamos nuestra eternidad. A lo largo de este video, comprendiste que el cuerpo no es un estorbo para el alma, sino su primer templo. Aprendiste que el fuego en la Biblia no siempre representa juicio, pero que rara vez se utiliza para honrar los cuerpos de los fieles. Descubriste cómo los mártires, aun sin sepultura, tienen su gloria asegurada, y cómo la fe tiene más peso ante Dios que cualquier ritual externo. Reflexionaste sobre la importancia de tratar el cuerpo con reverencia, no por superstición, sino porque fue hecho por manos divinas. Y lo más poderoso de todo, entendiste que Dios no necesita huesos ni cenizas para cumplir su promesa. Él necesita fe, y si la tienes, lo tienes todo. Ahora, quiero invitarte a dejar un testimonio silencioso pero poderoso. Si llegaste hasta aquí,
comenta esta frase: yo elijo la eternidad. 5 palabras, nada más, pero que llevan consigo una declaración espiritual enorme. Al hacerlo, me permitirás saber quiénes son los verdaderos comprometidos, los que escuchan, los que reflexionan, los que caminan con el corazón abierto. Porque este canal no es para curiosos, es para valientes, para los que quieren caminar con Dios incluso en los temas más difíciles. Y ya que estás aquí, permíteme decirte algo más. Compartir este video es un acto espiritual. Tal vez tú no eres predicador, ni pastor, ni tienes un púlpito, pero cada vez que haces clic en compartir, estás tocando una vida, estás sembrando una semilla en el corazón de alguien que, quizás, hoy mismo necesitaba escuchar esto. Y si una familia en medio del dolor encuentra consuelo gracias a ti, y si una persona al borde del colapso encuentra esperanza por una decisión que tú tomaste, no subestimes ese poder. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte directamente. ¿Por qué no? ¿Qué te impide unirte a una comunidad que no ofrece entretenimiento vacío, sino alimento para el alma? ¿No ves lo raro que es hoy encontrar mensajes como este? Si no te suscribes, dejas que esa llama se enfríe, pero si lo haces, tomas una decisión silenciosa pero firme de mantener viva la luz, y cada nuevo video será como una chispa divina recordándote quién eres, a quién perteneces y cuál es tu destino. En cambio, si ya estás suscrito, si has estado caminando con nosotros desde hace tiempo, o incluso si hoy es tu primer día pero ya lo has hecho, entonces te digo con orgullo, bienvenido, eres parte de algo más grande que tú mismo. Y estoy convencido de que Dios ve tu fidelidad, tu disposición a aprender, a crecer, a profundizar. Déjame dejarte con una última reflexión. Vivimos en una época que corre, quema y olvida. Una era donde todo se descarta, incluso las almas. Pero tú eres diferente. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que no fuiste hecho para el fuego, ni para el polvo, ni para el olvido. Fuiste hecho para la gloria. Tu cuerpo fue moldeado por Dios. Tu futuro está sellado con una promesa que ni la muerte puede quebrar. Así que camina con esperanza, vive con reverencia, decide con fe, porque cuando todo termine y el mundo haya olvidado incluso nuestros nombres, habrá una voz que no olvida, una promesa que no se desvanece, una resurrección que está por venir. Y si mueres en Cristo, vivirás de nuevo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por elegir la eternidad. Nos vemos en el próximo mensaje donde el Espíritu Santo seguirá hablando a tu corazón. Mantén la llama encendida, porque todavía hay mucho que Dios quiere revelarte.